Estado tiene que estar a la par de las modalidades que van apareciendo, porque es necesario pues responder a las realidades de cada región. Señor Ávila, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Catiuja, Pedro y a la audiencia de Exitosa. ¿Cómo están? Buenas noches, señor Ávila. Estoy leyendo un poco la información que nos proporcionaron, donde se menciona que la ley del SINASEC, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, ya tiene más de 20 años de vigencia, promueve acciones multisectoriales y articuladas en favor de la seguridad, que dicho sea de paso termina siendo liderada por la PCM. Pero a pesar de que existe el SINASEC, el CORESEC, el COPROSEC, el CODISEC, regional, provincial y distrital, los índices de victimización se han mantenido igual en los últimos años. O sea, como que este tema del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no ha surtido el efecto esperado. ¿Qué identificaron ustedes dentro de esta falla de las estrategias? Sí, efectivamente, como lo menciona Pedro, esta ley, la ley 27933, tiene 20 años, cumple justamente este año los 20 años, 2 décadas, y como tú lo has mencionado, se trata de una estructura a nivel nacional, regional, provincial y distrital, que tenía como finalidad original justamente que haya una articulación tanto de manera vertical y horizontal en los diferentes niveles de gobierno para la elaboración de políticas públicas y estrategias eficientes. Y lo que tenemos en la práctica, en la realidad, el día a día, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que vemos en las encuestas de percepción y de victimización, es que esto no está resultando. Es por eso que desde la Defensoría del Pueblo estamos haciendo una exhortación, un llamado para que justamente a manera de aniversario de estas 2 décadas reflexionemos, pero también analicemos concienzudamente que este sistema está funcionando o no. De lo contrario, había que apuntar a modificaciones en su estructura, pero también en el funcionamiento. Hemos podido determinar que muchas de estas sesiones, reuniones que se llevan a cabo, donde interviene también la Defensoría del Pueblo, en muchos casos se tratan de reuniones para cumplir con formalidades que establece la misma norma. Pero también hay una falta de compromiso de los diversos actores estatales y privados que integran estos comités. Hay un incumplimiento también de los plazos para lo que es propiamente la elaboración y aprobación de los planes de seguridad ciudadana. Y por otro lado, hemos podido también identificar que los secretarios técnicos, que son normalmente integrantes de la policía y las Fuerzas Armadas, ocupan a la vez cargos como gerentes de seguridad ciudadana y no necesariamente se encuentran debidamente preparados o formados para lo que es la planificación y diseño de políticas públicas, entre otras causas. Sin embargo, a inicios de año, la presidenta Boluarte mantuvo algunas reuniones frente a ese tema de la seguridad. Ustedes, como la Defensoría, han podido conocer cuáles son los acuerdos y cuáles son los cambios que ya se tienen que realizar, porque lo que dicen es completamente cierto. 20 años y la modalidad cada vez viene siendo cambiada, ¿no? Tenemos incluso ya robos virtuales, estafas. Ellos se actualizan, pero no las leyes que nos protegen. Sí, en realidad el delito es, como ustedes lo saben, se mueve de un lado para otro y las modalidades van apareciendo según los adelantos y la misma coyuntura. Tenemos ahora lo que son, por ejemplo, la ciberdelincuencia, ¿no? Y el Estado tiene que estar a la par de las modalidades que van apareciendo, porque es necesario pues responder a las realidades de cada región. Con relación a los compromisos del actual gobierno, efectivamente sabemos que en los próximos días se va a estar convocando al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y justamente consideramos oportuno esta vez aprovechar esta sesión para poder analizar y evaluar pues la efectividad del funcionamiento del SINASEC. Las estadísticas, lo que reflejan las estadísticas tanto del INAI como de las denuncias que son registradas por la Policía Nacional del Perú, nos arrojan pues que hay cifras que van de manera ascendente en lo que es la incidencia delictiva y también de lo que es prácticamente la percepción de la seguridad ciudadana, ¿no? De qué es lo que siente la población en la calle, lo que no se siente segura, siente miedo, siente temor. Entonces, necesariamente creemos que tenemos que formular cambios y apuntar pues a políticas públicas donde se involucre también a la sociedad civil, hacerla partícipe. Sabemos que a raíz de la pandemia ha habido una brecha
por la falta pues de articulación tanto entre autoridades como la participación, sobre todo de las juntas vecinales. Creemos también que se debe apuntar a acciones preventivas, que muchas veces pues no son populistas, porque son a mediano o a largo plazo, ¿no? Pero creemos necesariamente que se tienen que apuntar a ello, porque sabemos que en el tiempo nos va a traer resultados efectivos. Pero ustedes, dentro de estas fallas detectadas, ¿contemplan el hecho de que, por ejemplo, la policía no está correctamente implementada? ¿De que no haya comisarías, vehículos o el personal suficiente para poder desplegar en la lucha contra la criminalidad? Sí, efectivamente. Una de las líneas que creemos que se tiene que fortalecer dentro de las políticas públicas del Estado tiene que ver justamente con la modernización de la Policía Nacional. Nosotros estamos por publicar próximamente un informe que tiene que ver con la situación de la flota vehicular, por ejemplo, de la Policía Nacional del Perú en su comisaría. Y en verdad que hemos encontrado algunas situaciones casi precarias sobre la flota, sobre las unidades que deberían estar sirviendo justamente para brindar el patrullaje y la seguridad a las personas. Una de las medidas justamente que fue anunciada hace poco por el gobierno de la gestión actual tiene que ver con la modernización y fortalecimiento de la Policía Nacional. Y sabemos que existe un plan, el Plan Mariano Santos, que también se anunció hace unos años, pero que no ha tenido grandes avances. Entonces creemos que es importante retomar políticas públicas, que si bien hay cambios en los gobiernos, es algo que también lamentablemente dificulta la continuidad de las políticas públicas, pero debemos recordar que se tratan de políticas estatales y no de políticas de gobierno, y por lo tanto se deben garantizar su continuidad. Y el problema es solamente con la policía, porque algo que pasa constantemente es la policía captura al delincuente. Pasan 48 horas, pero como no hay una acusación de parte de la fiscalía, sale libre. Incluso el ladrón dice, bueno, ok, yo me quedo aquí 2 días y luego me voy y sigo con mis delitos. Incluso los últimos delitos, los más duros, cuando se revisan los antecedentes, ya había estado preso y había sido liberado. Sí, justamente, Cachuja, lo que tú comentas tiene que ver con este sistema. Este Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana lo que debía permitir es justamente aprovechar estos espacios donde intervienen representantes del Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional y otras entidades involucradas en el sistema de justicia. Estos problemas que tú me estás planteando deberían servir justamente en estas mesas de diálogo para poder concertar y establecer estrategias que permitan hacer frente a la delincuencia de una manera más eficiente. Entonces nosotros queremos aprovechar el espacio que ustedes nos dan justamente para llamar la atención del Estado y reflexionemos si es que realmente el SINASEC viene funcionando después de 20 años como debe ser. Y si no es así, pues identifiquemos cuáles son los principales problemas y deficiencias. De lo contrario, las cosas no van a mejorar. Bueno, cuando también la Defensoría nos menciona que es necesaria la participación, la forma como se involucra la sociedad nacional en la lucha contra la criminalidad, podría mencionarle que ya existe la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, pero que tampoco surtió efecto. ¿Por qué qué es entonces lo que tendríamos que hacer para que eso se pueda revertir? ¿De qué otra manera la gente tendría que involucrarse en la lucha contra la criminalidad? Mire, esta propia norma lo que establece es primero la obligación de que los comités involucren a representantes de la sociedad civil, que usted lo ha mencionado, juntas vecinales, que pueden ser tanto de la policía como de las mismas municipalidades, porque son ellos justamente los que nos dan información cierta sobre lo que ocurre en la realidad. Deberían ser los actores y sobre todo los estrategas de la información que nos proporcionan para poder planificar y diseñar políticas públicas. Lo que está sucediendo en la práctica es que hemos podido identificar que no se viene dando ese tipo de relación entre policía con juntas vecinales, y eso, lo comenté hace un momento, tiene que ver también con el periodo de la pandemia, ¿no? Donde tuvimos un aislamiento y nos alejamos un poco de ese tipo de reuniones. También es una obligación de las autoridades rendir cuentas, sobre todo sobre la eficacia y el cumplimiento de los compromisos que vienen asumiendo estos comités. Y sabemos que ellos no se vienen dando en la práctica.
Entonces es necesario fortalecer la participación ciudadana, involucrar al vecino y a las vecinas, tomar en cuenta la información, porque sabemos que los diagnósticos que se vienen elaborando para elaborar políticas públicas muchas veces se basan pues en data del INEI, de las mismas denuncias presentadas a la Policía Nacional, pero como sabemos también hay cifras negras, gente que no denuncia porque simplemente no confía en el sistema de administración de justicia. Por eso es bueno involucrar a la sociedad, a las juntas vecinales, porque son ellos los que finalmente nos traen información cierta de lo que pasa en su comunidad, en su barrio, en su calle. Hoy día se ha realizado un mega operativo, entiendo, en el centro de Lima, donde se viene interviniendo a todas las motos lineales, incluso las de servicio de delivery, porque sabemos de que hay otra modalidad donde se disfrazan de falsos repartidores para cometer sus fechorías. Estos mega operativos, según la Defensoría, según su expertise, deberían ser frecuentes. ¿Cómo debería realizarse esas inspecciones contra la criminalidad? Sí, bueno, este tipo de operativos pues responden a estrategias de carácter preventivo, ¿no? Evitar que se vaya a cometer un delito a futuro y la policía, de acuerdo al control de identidad que legalmente ellos pueden ejercitar, lo pueden hacer, ¿no? Siempre y cuando se trate de respetar todas las garantías y los derechos de las personas que se ven involucrados en este tipo de retenciones que se producen. Cualquier restricción de la libertad tiene que ser realizada por la autoridad competente en el tiempo que establece la norma y de acuerdo a los procedimientos. Cualquier acto irregular o indebido por parte de una autoridad, aprovecho el espacio, se puede recurrir a la Defensoría de Escuela, a la institución, a presentar una queja. Tenemos una línea gratuita de atención las 24 horas del día, la 0815 170, donde cualquiera de los ciudadanos y ciudadanas puede recurrir.